ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información económica y política en nuestros asteriscos. Tenemos hoy al equipo económico en Washington negociando, un paso clave para sostener de alguna manera los argumentos por parte del oficialismo de cara a estas elecciones primarias de agosto que se vienen. El gobierno necesita cerrar antes de que termine julio algún tipo de acuerdo, recibir alguna señal del Fondo Monetario de que, va a liberar el envío de dinero para fortalecer las reservas del Banco Central. La intención del ministro Sergio Massa sería viajar a Washington, se estima el fin de semana, para sellar este eventual acuerdo, y decimos que eventual porque el Fondo Monetario está reclamándole, por un lado, al gobierno que no cumplió las metas a las que se había comprometido. El argumento de la administración de Alberto Fernández es que la sequía afectó muy fuertemente a la Argentina, y lo que le dice el fondo es, de aquí en más, a qué se van a comprometer y cómo lo van a cumplir. Y uno de los elementos que está reclamando el Fondo Monetario es, que la Argentina de una buena vez arregle las distorsiones cambiarias que tiene, pretende que se aplique una devaluación, porque sostiene que el tipo de cambio está muy atrasado y que eso dificulta la acumulación de reservas. Es uno de los puntos más duros de la negociación en Washington, y eso lleva a que por ahora el equipo económico no haya podido mostrar señales de avance. A esto se suma que justamente hoy el Fondo Monetario Internacional difundió un informe técnico en el cual sostiene que la Argentina tiene el tipo de cambio atrasado, y por otra parte está señalando la necesidad de hacer alguna unificación de los múltiples tipos de cambio que tiene el país en estos momentos. Superan la decena. El Fondo Monetario señala que el peso está en caída libre, que eso debe ser de alguna manera blanqueado para que el mercado y sobre todo los inversores internacionales se animen a venir a la Argentina con un mercado cambiario mucho más ordenado. Y la otra pata que por supuesto preocupa y mucho es el avance de la pobreza. Los últimos informes, más allá de la inflación del 6% que indicó el INDEC para junio, están señalando que la pobreza en el primer semestre habría aumentado. Es uno de los temas que queremos analizar hoy. Lo tenemos en línea al economista del Centro de Estudios en Distributivos Laborales y Sociales, a Leonardo Tornaroli. Leonardo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Ustedes siempre siguen el día a día de la situación social, de lo que es la distribución de la riqueza, la cuestión laboral, y están señalando, que la cuestión de la pobreza estructural, lejos de bajar, estaría en aumento, ¿no?
Sí, es algo que creo que, bueno, nosotros obviamente, como comentás, es algo que estudiamos y que lo vemos en el día a día de nuestro trabajo, pero cualquier persona que tenga un poco de interés en este tema creo que se da cuenta que en un contexto macroeconómico con el de Argentina, con un nivel de inflación tan alto, sería realmente milagroso que la pobreza esté disminuyendo o en retirada, ¿no? Por el contrario, creo que todos esperan y los números que estamos viendo indican eso, que la pobreza suba aún más a niveles más altos que los últimos que dio a conocer en INDEC en marzo, cuando INDEC dé la próxima medición en septiembre, ¿no? Y ustedes están proyectando un nivel de pobreza que estaría afectando a unos 12 millones y medio de personas. Sí, en realidad es INDEC, cuando hace la medición de pobreza, lo restringe a los aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes, o sea, no lo mide en todo el territorio nacional. Eso es un total de 30 millones de personas sobre los 45, 46 millones de argentinos que hay en la actualidad. Mi última estimación, que es para el semestre o para los 6 meses que van desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, me da por encima del 40%. Si eso lo expandiéramos al territorio nacional, sería un número superior a 18 millones en realidad, ¿no? Más que 12. Uh-huh. Bueno, es una proyección muy fuerte. Leonardo, lo tenemos en línea también a Iván Damianovich, que te quiere hacer alguna consulta. Adelante, Iván. Leonardo, buenas noches. Sí, consultarte si, bueno, esta proyección, estos números que estamos observando, ¿crees que pueden ser revertidos en un corto plazo, mediano plazo, teniendo en cuenta la dinámica que va a entrar la Argentina con un nuevo gobierno? Si estos números han llegado como para quedarse un buen tiempo, o podemos abrigar alguna esperanza de cambio en un futuro cercano. Mira, yo obviamente no me cuesta proyectar lo que va a pasar con el próximo gobierno, pero todo indica que al menos durante 2024 el número de pobreza va a estar un poco más o un poco menos, pero alrededor del 40%, situado en ese valor, entre el 35 y 40, quizás como un número más optimista. Sea cual sea el signo que gane, y creo que esto los candidatos ahora en las PASO, los candidatos de las PASO lo están expresando, se sabe que la economía necesita estabilizarse. Normalmente esa estabilización tiene un costo inicial en términos de actividad económica, la economía se enfría o lo que sea, porque para reducir la inflación a veces es necesario esto, y tiene sus costos sociales. Obviamente esto se conoce y quizás se puedan implementar medidas para evitar que esos costos sean muy grandes y sobre todo muy prolongados, porque si la recuperación tarda en llegar, esto afecta a la capacidad de los hogares a su vez para generar ingresos en el mediano y largo plazo. Pero nada parece indicar que vayamos a vivir alguna especie de veranito económico, al menos en 2024, donde la pobreza baje mucho. Hay algún que otro episodio en la historia argentina y también en otros países donde la estabilización de por sí, un aumento de la confianza, esto lleva a que suban las inversiones y demás, pero es difícil pensar que en Argentina, con tantas historias frustradas en los últimos años, ese shock de confianza sea inmediato, ¿no? La gente es bastante prudente y trata de ver un poco mejor cómo están las cosas antes de meterse, no sé, en consumos, en inversiones y ese tipo de cosas. Así que yo no esperaría, al menos en el corto plazo, digamos 2024, que la pobreza disminuya, y en el más mediano plazo, lo que tiene que haber para una reducción sostenida de la pobreza es primero un escenario de estabilización económica y luego volver a crecer. Sobre todo el problema principal que tiene Argentina en los últimos 15 años, por los cuales no ha reducido la pobreza, es que ha crecido muy poco. Yo ayer mostraba unos gráficos que indican que de 2007 hasta 2023, hasta final de 2023, cuando estén los números finales de 2023, vamos a tener que el Producto Bruto per cápita no creció en Argentina. Y va a ser el único país de la región, a excepción, bueno, sacando a Venezuela, que tampoco tiene datos disponibles, va a ser el único país de la región que ocurra eso, que el ingreso per cápita, el Producto per cápita, sea menor en 2. Claro, en ese escenario no hay milagro posible para reducir la pobreza, ¿no?
Leonardo, ¿y la distribución del ingreso también se deteriora en la misma magnitud que aumenta la pobreza? Mira, en general sí, en los escenarios recesivos la distribución del ingreso tiende a deteriorarse. En Argentina no ha pasado, al menos con los números que conocemos. Hay una, en los últimos 2 o 3 años, ¿no?, donde aumentó la pobreza. Hay una parte de la información sobre la distribución del ingreso que quizás no conocemos porque no se capta bien en las encuestas, también por el hecho de que los ingresos más elevados en parte eluden el sistema tributario y están afuera y ese tipo de cosas, entonces no sabemos del todo cómo han evolucionado, pero todo indica que la distribución del ingreso no se deterioró demasiado, quizás un poco en el último semestre del año pasado, pero no estaría explicando ese deterioro en la distribución del ingreso años en Argentina, como les decía recién, mayormente se explica por la falta de crecimiento económico, ¿no? El país no creció y bueno, cuando el país no crece, cuando el producto no se expande, tampoco mejora la calidad del empleo y esas cosas, ¿no? Porque como habrán oído, en los últimos 2 años el empleo parece haber resistido bastante bien, pero el tema es que fue empleo de baja calidad y el empleo de baja calidad a su vez es empleo de bajas remuneraciones. Y es un empleo que no saca a los hogares de la pobreza, en todo caso, cuando sea un poquito menos ajustada de lo que sería en otro escenario donde no crece el empleo, pero no es un empleo que saca a alguien de la pobreza, sobre todo la pobreza estructural, que le permite estar seguro de que va a disfrutar una situación de bienestar por un periodo prolongado y demás, ¿no? Leonardo, entre las discusiones que están sobre la mesa, lógicamente está la pobreza y cómo se revierte esta situación, pero en el mientras tanto, cómo se acompaña desde el Estado, bueno, esta vulnerabilidad tan evidente, tan elocuente, con cifras tan alarmantes. Y lógicamente, entre las opciones que están, bueno, aparecen quienes consideran que el método actual del Estado de asistencia a los sectores más vulnerables ha fracasado. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, sobre la política social de contención? Sí, yo no, a ver, si voy a hilar finito o si hilamos bien fino en el tema, obviamente que las cosas o dimensiones que uno podría señalar que se pueden mejorar y que se pueden hacer mejor y más eficiente. Pero en general yo no podría decir que ese ha sido el problema principal por el cual no se radicó la pobreza en Argentina. Las políticas asistenciales, sobre todo, son políticas pensadas para acompañar a los hogares en contextos malos, digamos, y no necesariamente para sacarlos en sí de la pobreza, es para hacer que su situación sea un poco menos peor de lo que sería en ausencia de esas políticas sociales, ¿no? En ese sentido uno se equivoca si cree que con ese tipo de políticas va a terminar con la pobreza. Quizás hay un grupo de hogares relativamente pequeño en comparación a todos los que se consideran pobres hoy, no sé, el 5% de los hogares o algo así, que necesitarán todo el tiempo de la política asistencial porque o no tienen capacidades para conseguir empleo o tienen otros problemas más profundos de carencias y entonces necesitan de la asistencia del Estado. Que van a obtener no va a ser social. En un país normal el ingreso principal para esos hogares sería el que obtienen en el mercado laboral. En ese sentido, pensar que la política social podría terminar con un nivel de pobreza, por ejemplo, como hay ahora, del 40%, es imposible porque los recursos que debería destinar el Estado a ese 40% de la población son elevadísimos y esos recursos a su vez se obtienen del resto de la población que tampoco está pasando por una situación demasiado holgada. En ese sentido, entonces, yo, como te digo, creo que sí, hay cosas que se pueden mejorar de la política social, pero aún en el escenario donde la política social se mejore y sea mucho más eficiente de lo que es en la actualidad, los niveles de pobreza seguirían siendo altos en la medida que la economía no se estabilice y el mercado laboral no vuelva a crear empleo vigorosamente y sobre todo empleo calificado y registrado, ¿no?
Leonardo, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias por la llamada, que tengan buenas noches. Ahí estaba el economista Leonardo Tornaroli del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Y claro, el ministro de Economía, Sergio Massa, navega aguas turbulentas, porque por un lado, hacia la interna política, tiene que dar señales de cierta dureza, plantarse ante el Fondo Monetario Internacional y estas exigencias de ir hacia una devaluación que está haciendo el organismo, y por el otro lado también tiene que dar alguna señal de que la Argentina con su plan económico va a poder pagar la deuda con el Fondo Monetario, que sabemos es enorme, más de 44.000 millones de dólares. Así que navegando en esas aguas turbulentas, esto dijo Massa en las últimas horas. La herencia que representa el acuerdo con el fondo es una pérdida de soberanía. Cuando yo planteo paguémosle y saquémoslo, que es lo que hizo en algún momento Néstor en el 2005 con Lula, lo planteo desde la idea de que un país en vías de desarrollo como la Argentina lo que necesita centralmente es que nuestro propio proyecto de desarrollo lo definamos nosotros y no que esté atado a una tablita de Excel que define algún burócrata. Ahí estaba Iván. Bueno, Massa de alguna manera con su discurso político castigando a los tecnócratas, a las recetas que en algún momento pueda pedir el fondo, y el fondo contestándole hoy con un informe muy duro, técnico de sus economistas, donde entre otras cosas está diciendo que el dólar oficial en la Argentina está atrasado e insistiendo con una devaluación, ¿no? Bueno, está claro, José, y está claro también el discurso de Massa, que en algún sentido, bueno, se condice con la necesidad de llevar adelante la campaña electoral y que lo mantengan en un punto competitivo. Ahora, la realidad es que también los países honran sus compromisos, son los estados los que contraen las deudas, y bueno, más allá de quién lo haya hecho, y si lo hizo bien o mal, en definitiva es responsabilidad de un país y de los que le toque gobernar ese país. De modo que los funcionarios del Fondo Monetario, bueno, podrán tener un montón de cuestionamientos, pero en todo caso, si esta deuda es heredada o tiene legitimidad o no en la Argentina, es un problema nuestro, es un problema de los argentinos. Al fondo hay que pagarle. Después podemos discutir eternamente si fue un acierto, si fue un error, si constituyó una medida adoptada a las apuradas por el entonces presidente Macri, pero la realidad, José, es que este compromiso hay que honrarlo y las exigencias las pone el acreedor, de modo que nos guste o no nos guste, esta es la situación. Bueno, y después, lógico, el dilema permanente, ¿no?, de cómo pagar una deuda si no se crece. Lógicamente, el Fondo Monetario requiere, exige, ¿no?, exige una metodología que también es verdad, se ha probado en la Argentina, la imposibilidad de llevar a la práctica sin un costo social muy grande que a veces ponen en riesgo, y lo han puesto en Argentina, la gobernabilidad, ¿no? El ejemplo más cercano que tenemos es el fondo, el famoso blindaje financiero y la ayuda del Fondo Monetario, que no llegaba en el 2001 y que en algún punto, con la mentada ley de déficit cero, que recordemos esto, José, porque siempre es bueno hacer memoria, ¿no? Y cuando escucha uno recientemente el déficit cero al que debe aspirar la Argentina, que en una economía sana, bueno, hay que recordar cuáles fueron los antecedentes que tendieron a que la Argentina fuera un déficit cero en muy poco tiempo durante el gobierno de la Rúa. Sí. Bueno, y que está más vigente que nunca a partir del estreno hace algunas semanas de la serie Diciembre 2001. Que le hemos comentado, ¿no?, también aquí, claro. Que está muy bien realizada y bueno, basada en un libro que investigó a fondo esa crisis. Vamos a ver qué dijo Cristina Kirchner, Iván, en el acto que hicieron inaugurando un simulador junto a Sergio Massa.
Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente, donde, por favor, lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. Bien, ahí estaba siempre picante la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vamos a analizar un poco cómo está Iván en el escenario de la opinión pública y las elecciones. Ya está en línea Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué, José Iván? Un gusto saludarlos. Bueno, hay mucho toreo, por supuesto, entre el oficialismo y la oposición. El fin de semana hubo un triunfo importante de la oposición en Santa Fe. Esto entusiasmó sobre todo al sector de Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera apadrinaba al candidato o el precandidato ganador. Pero ¿dónde está, cómo está parada en estos momentos la disputa electoral? Falta menos de un mes para las PASO, entre el oficialismo y la oposición, de acuerdo al relevamiento que están haciendo ustedes. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que obviamente hoy las encuestas, digamos, son importantes desde el punto de vista de darte un clima, pero es muy difícil, y la elección de Santa Fe del fin de semana un poco demuestra eso. Es muy difícil obtener preferencias claras. La población está, hoy hay mucha encuesta dando vueltas, o sea, la población está muy saturada, son muy pocos los que te quieren contestar, o sea que digamos tienen algunos problemas, digamos, que me parece que es importante esto decirlo para que, digamos, no se entienda como que estamos diciendo una especie de pronóstico de lo que efectivamente va a ocurrir. Además, sobre todo porque en las últimas semanas y en los últimos días hay un grueso de la población, un porcentaje muy relevante que define su voto al final, en el trecho final, ¿no? Dicho esto, yo te diría que hay una competencia, digamos, muy reñida desde el punto de vista, digamos, de la semana a semana del termómetro entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich. Es una contienda todavía abierta. Digo abierta porque sobre todo en los focus, que son herramientas cualitativas, digamos, no tienen por ahí posibilidades de generalización, pero en los focus de Santa Fe a nosotros nos aparecía mucho un fenómeno que es una especie de voto silencioso, es decir, gente que en su primera preferencia, que es la que declama en una encuesta, decía tal o cual opción, pero cuando uno empieza a indagar más cualitativamente en un espacio, digamos, de diálogo, notábamos ya que iba a haber alguna especie de fenómeno de voto silencioso, sobre todo, digamos, un votante que en lugar de dar su preferencia por el candidato que le genera más expectativas, más esperanzas, iba a votar en contra del candidato que le generaba más miedo. Y eso que nosotros veíamos con mucha dificultad para generalizar, porque no nos saltaba en la encuesta, pero nos saltaba en los focus, efectivamente fue una dinámica muy determinante de la elección de Santa Fe, muy determinante. O sea, gente que tradicionalmente votaba al Partido Socialista, tradicionalmente votaba al peronismo, y que definió ir de esa elección a votar contra Lozada, básicamente. Y bueno, entonces esta es una alerta, una señal amarilla de, obviamente, que lo que tenemos a nivel cuantitativo es relativo. Hay muchas dinámicas que están jugando acá, como es esta especie de voto silencioso, y eso es lo que nos dice, nos hace ser cautos en relación a la competencia entre Patricia Bullrich y Larreta. Pero dada la situación de hoy, sí. Digo, no, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, evidentemente, más allá de esta, digamos, incapacidad de poder establecer, bueno, un norte, si se quiere, en la opinión pública a partir de las encuestas tradicionales, por múltiples factores, ¿no es cierto? Y este voto silencioso, ¿podemos extraer algunos mensajes, digamos, de esta elección, que en definitiva es la mejor encuesta, la elección de Santa Fe, por lo menos para Santa Fe? ¿Podemos extrapolar algún concepto a modo de conclusión para lo que puede esperarse a nivel país? Es decir, una de las características, si se quiere, que se subrayó mucho, fue esta cierta tendencia a evitar, si se quiere, pronunciarse por discursos demasiado extremos, ¿no?, que pareciera haber acuñado
bueno, pareciera no, de hecho lo hizo la propia Losada en Santa Fe y Patricia Bullrich a nivel nacional, esto de es todo o es nada. ¿Esto puede estar haciendo un poco de ruido en el electorado nacional o es aplicable a la provincia de Santa Fe? No, yo creo que lo que vimos, que corroboramos, que era esta hipótesis que se veía en los focus, pero que no saltaba en las cuantitativas, está generando ruido a nivel nacional, porque evidentemente lo que ocurrió es que efectivamente, probablemente si la elección hubiese sido limpia, si solamente los votantes de Juntos por el Cambio hubiesen votado, probablemente Losada hubiese hecho una mucho mejor elección. Lo que ocurrió en Santa Fe es que hubo una porción de votantes que, digamos, por pudor, que no declaran, que, digamos, tienen simpatías por otro tipo de preferencias políticas, pero que se movieron y votaron adentro de una pecera y agrandaron esa pecera. Una pecera que era de 40, 42 puntos, se transformó en una pecera de más de 60 puntos. Entonces, eso ha generado una luz amarilla en el sistema político de Cambiemos, ¿no? Patricia Bullrich empezó con, digamos, sus 2 primeras semanas de campaña fueron muy asertivas, probablemente muy eficientes al interior de la pecera de Juntos por el Cambio, pero seguramente lo que vamos a ver en estas semanas que vienen es una corrección de eso para evitar justamente que la pecera de Juntos se amplíe tanto que lo vuelva muy competitivo a la reta, ¿no? Y obviamente la reta va a intentar ampliar esa pecera, digamos, posiblemente con votantes de una especie de peronismo en crisis que no están encontrando las primeras semanas a un Massa que la tiene fácil, digamos, ¿no? Es compleja la situación económica, lo de Grabois la verdad que le ha generado muchas complicaciones porque un poco que lo obliga a tener que hacer una campaña kirchnerizado, bueno, y eso obviamente que le genera una tensión con los votantes, digamos, peronistas no kirchneristas de ese electorado, de esa pecera, y bueno, y ahí va a ir a buscar la reta a ampliar su pecera. Entonces lo que vamos a tener las próximas semanas es una reta caminando mucho el conurbano en busca de ese voto, de esa ampliación de esa pecera, y obviamente a una Bullrich que probablemente se corra hacia el centro un poco para evitar, digamos, que el miedo hacia ella, hacia su mensaje, que probablemente para el votante Juntos por el Cambio es muy atractivo, pero ese miedo puede generar, digamos, un efecto adverso, que es que haya votantes que vayan a votarse al interior de esa coalición, digamos, para hacerle daño a ella. Federico, a nivel fuerzas o alianzas para estas primarias, ¿cómo estarían ubicados, bueno, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y Libertad Avanza? Mira, a nivel cuantitativo a nosotros nos sigue dando Juntos por el Cambio como el frontrunner, o sea, digamos, nos sigue apareciendo que digamos, con niveles de probabilidad importantes, digamos, sería la coalición que más votos obtendría, y probablemente también que eso hace que probablemente el candidato de Juntos por el Cambio sea un candidato con una alta probabilidad de ser el más competitivo para octubre. Entonces es una interna muy relevante desde el punto de vista de la elección. Después nosotros nos viene Unidos por la Patria, que, digamos, está en un proceso de reconfiguración, porque, digamos, las primeras semanas nosotros pensábamos que lo de Grabois iba a ser más neutro, pero la verdad que, digamos, viene creciendo. Entonces todavía no tenemos con claridad cómo se va a manifestar ese interno. Obviamente que el favorito es Massa. Lo que pasa es que si Grabois hace una buena elección, probablemente le dificulte a Massa, digamos, lo que el Frente de Todos necesitaba, que era básicamente, sabiendo que a nivel del agregado de votos va a perder, pero ser el candidato más votado, ¿no? Esta es como esta es la novedad que introdució el factor Grabois, que no lo teníamos presente y que ahora es una dinámica que se está produciendo, un poco parecido a lo que le pasó a Lewandowski en Santa Fe, digamos, no vuelvo a Santa Fe, pero digamos ahí también la apuesta de Lewandowski es ser el candidato individualmente más votado, sabiendo de que iba a perder en la sumatoria de la alianza, y el crecimiento de Clery, digamos, de algunos outsiders, bueno, le dificultaron eso y no terminó siendo el candidato más votado. Entonces hoy, digamos, para pasar el intro está más competitivo Juntos por el Cambio, lo tenemos bastante más competitivo. A nosotros no nos dan empatados, pero bueno, como les digo, yo he leído estudios muy serios esta semana que los dan un empate. Nosotros nos sigue dando mucho más competitivo Juntos por el Cambio, y un escalón abajo de, digamos, con una porción de votos importante, etcétera, pero un escalón abajo lo tenemos a Avanza Libertad de Milei, ¿no? Milei por mi parte no perdió posiciones como venían sosteniendo, ¿o sí?
Y se está midiendo, nosotros arrancamos, yo te estoy planteando lo que, digamos, una foto vieja, porque yo te estoy planteando datos, digamos, que nosotros hemos tomado, hemos relevado a lo largo, digamos, de junio, y ahora en julio estamos relevando datos que todavía no están ponderados. Entonces, en esa foto imperfecta que yo te te estaba comentando, nosotros lo tenemos todavía bien a Milei, o sea, bien es, digamos, en torno a los 15, 20 puntos. O sea, que digamos, eso es una muy buena performance. La gran pregunta de Milei es, digamos, la capacidad de daño que tienen las estructuras sobre su performance, ¿no? Porque, bueno, ese gran interrogante, ¿no? Es una candidatura atractiva, digamos, que ha tenido mucho crecimiento, que se ha sostenido en el tiempo, aún con distintos procesos pero que obviamente tiene estructura. Entonces, bueno, ahí obviamente es una elección en la provincia de Buenos Aires a las 11 de la mañana sin estructura, te quedaste sin boleta. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta que tenemos. De todas maneras, Federico, en este escenario que parecía proyectarse, Milei no estaría entrando en el balotaje. Bueno, lo que pasa es que ahí ocurren, ahí después tenemos otro fenómeno, que es el de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que la interna de Juntos por el Cambio está tan fracturada sociológicamente que cuando nosotros la hacemos pasar a Bullrich, o sea, en un escenario donde Bullrich pasa, Milei cae. Pero ahora, si Bullrich no pasa, Milei sube. Entonces, es como, o sea, y obviamente... No hay votos de Milei que puedan pasar a la reta, digamos. No, esa transición es la más difícil. No me parece que pasen al kirchnerismo que pasen a la red. Es rarísimo esa configuración. Milei tiene una cantidad de votos de sectores pobres, sectores populares en el interior, no en el conurbano, pero en el interior, que han sido votos claramente que han trabajado en la sociología del peronismo. O sea, no, me parece más fácil Massa, te diría. Pero por eso digo, no es lo mismo con Patricia Bullrich en octubre, donde obviamente Patricia Bullrich le come votos a Milei, que sin Patricia Bullrich en octubre, que obviamente lo vuelve a energizar. Entonces, y obviamente te estoy forzando escenario, ¿no? Porque son preguntas que uno hace, digamos, pero por fuera, digamos, es difícil medirlas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que hoy Milei, de las tres patas, es la más débil, pero es una pata que va a ser, digamos, en principio va a ser relevante, ¿no? Federico, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, un gusto charlar con usted, un abrazo muy grande. Ahí estaba el politólogo Federico Zapata, codirector de la consultora Escenarios. Bueno, difícil el panorama, indudablemente hay dificultades para acceder a la información de los potenciales votantes, Iván, mucha gente que prefiere optar por el silencio, y un escenario donde había 3/3, ahora no se sabe exactamente dónde se está parado, y bueno, faltan 3 semanas, ¿no? Faltan 3 semanas decisivas, José. El problema de las encuestas, sobre todo, es económico, porque las encuestas que verdaderamente hay que seguir con atención y con recaudo también, son las presenciales, y esas encuestas son muy, muy caras, de modo que lo que hoy proliferan un poco en los medios de comunicación o en las redes sociales son encuestas que tienen un alto nivel de error, digamos, encuestas famoso IBR, telefónicas, encuestas online, y lo que decía Federico Zapata hace un rato, el voto silencioso, el voto también vergüenza en muchos casos, ¿no? Hay que esperar, José, creo que Santa Fe es un ejemplo claro de cómo las principales consultoras ofrecían resultados muy parejos y terminó siendo una paliza para Lozada y Bullrich. Así que me parece que hay que seguir con mucho cuidado los números, y 3 semanas, que en Argentina es un montón. Sí, indudablemente. Bueno, ahora se habla de una posible foto de unidad entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a partir de una elección que habrá municipal en Córdoba. Veremos si eso se alcanza, porque indudablemente también está haciendo ruido en la oposición los cruces permanentes que existen entre referentes de Rodríguez Larreta y de Bullrich. Iván, la seguimos la próxima semana. Con mucho gusto, un abrazo grande. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios adiosos de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Bien, nos seguimos acompañando en Asteriscos. Por supuesto, la cuestión inflacionaria es una de las claves de las elecciones primarias. Todos los candidatos están apuntando allí con diferentes estrategias. El gobierno salió a destacar que la inflación de junio dio por debajo de lo que había sido mayo, un 6% en este caso en junio, pero enseguida la oposición salió a alertar que, ojo, porque la inflación de julio viene muy
por encima de ese nivel. Otro de los puntos a analizar es, bueno, qué vino ocurriendo a largo plazo con la inflación que estuvo pasando en los últimos meses y tal vez también en los últimos años, para de alguna manera hacer un comparativo con el poder adquisitivo, y el resultado es muy desfavorable para los asalariados. Hay rubros que han crecido muchísimo en materia de precios, y esto por supuesto va licuando todos los ingresos de la gente. Hay un estudio muy interesante que se va renovando mes a mes, lo llaman el changómetro, lo elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, y por tener esta continuidad y el nivel de profundidad es muy relevante para entender qué pasa con los precios. La tenemos en línea la economista de FADA, Nicole Pisani Claro, con quien queríamos charlar unos minutos para que nos cuente un poco el último resultado de este changómetro. Nicole, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, José, un gusto acompañarte. Bueno, hoy en Noticias Argentinas le dábamos difusión al último informe de ustedes, y por supuesto lo que más salta a primera vista es la fortísima alza en los rubros alimentos y bebidas, ¿no? Sí, bueno, como bien decís, la inflación de lo que es el mes de junio marcó un 6%, si bien en este mes puntualmente de junio hubo rubros que aumentaron muy por encima de ese nivel general, y alimentos y bebidas, pero ahí no fue uno de ellos. La realidad es que la inflación afecta a todos los rubros. En FADA medimos lo que es el changómetro, que es un medidor de las compras, como siempre decimos, y comparamos un poco qué se podía comprar con 1.000 pesos en diciembre de 2017, cuando este billete de 1.000 pesos estaba empezando a circular, y qué se puede comprar hoy, o cuánto salían las cosas en diciembre de 2017 y cuánto hoy. Y en este punto, por ejemplo, lo que mencionabas de alimentos y bebidas, un mismo changuito, digamos, del súper, que en diciembre costaba 1.000 pesos, en diciembre de 2017, hoy está costando alrededor de 15.300 pesos, o sea, esto es 15 veces lo que costaba en 2017, pero esto no pasa, como te decía, solo con los alimentos y las bebidas, sino, por ejemplo, también con la ropa y el calzado, en donde a junio de 2023 ese changuito cuesta 17 veces lo que costaba en diciembre de 2017. O sea, estamos teniendo un proceso inflacionario que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y que nos muestra, digamos, que el problema no son los precios, sino los pesos y la pérdida de valor, digamos, del dinero, ¿no? Bueno, hay mucha queja de los consumidores, de la gente, por los incrementos, por supuesto, en alimentos y bebidas. Las familias que tienen muchos chicos, bueno, hacen malabares para poder alimentarlos, y también en la ropa, ¿no? El rubro indumentaria, como ustedes marcan acá, incluso subió más que alimentos y bebidas, 17 veces. Con lo que se compraba 1.000 pesos en diciembre del 2017, ahora se necesitan 17.000 pesos. ¿Hay algunos otros rubros que ustedes hayan detectado que han ido multiplicando su costo? Bueno, la realidad es que en un proceso como el que vivimos en nuestro país, de inflación tan alta y digamos que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, en términos generales los rubros aumentan, o los precios terminan aumentando en función más o menos igual para todos los rubros. Después sí podemos ir adentrándonos en algunos productos puntuales. Nosotros recién mencionabas el tema de las familias con muchos chicos, sí. El impacto que tiene, por ejemplo, lo que es la vestimenta, los uniformes escolares, las útiles de las escuelas, la alimentación, y en esta edición lo que quisimos representar un poco eran las vacaciones que estamos atravesando ahora en el mes de julio, y representarlo, por ejemplo, con una pijamada para 4 niños
costaba en 2017 980 pesos, y si hoy queremos hacer esa misma pijamada con hamburguesas, gaseosas, algún helado, cuesta 13 veces ese valor. O sea, hoy tendríamos que desembolsar 3.300 pesos para hacer esa misma pijamada. Y esto es lo que se va viendo en términos generales en todos los precios que, convergen a un incremento muy similar en el tiempo. Pero bueno, el principal problema también es cómo se refleja en la capacidad de compra. Mencionabas recién también el tema de la pérdida del poder adquisitivo, cada vez podemos comprar menos con el mismo billete, ¿no? Sí, yo estaba repasando acá el changómetro. Por ejemplo, aceite de girasol, en diciembre del 2017 se compraban 18 botellas de 1,5 litros con 1.000 pesos, ahora se compra una sola. Y no sé si alcanza a veces, depende de la marca. Bueno, el caso de la papa, no sé, 53 kilos, ahora apenas 3. La mayonesa, 30 envases de 475 gramos, ahora apenas 2. Es muy, muy impactante. Y bueno, mucha gente también en las redes sociales muestra, ¿no? A veces su changuito en el supermercado, lo compara con una foto de hace un par de años y la reducción es tremenda. Pero vuelvo al eje, ¿no? Alimentos y bebidas, con lo que se compraba con 1.000 pesos en alimentos y bebidas en diciembre del 2017, según este informe de FADA, ahora se necesitarían más de 15.300 pesos. Es una diferencia enorme. Nicole, te agradecemos mucho este contacto con Asteriscos, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Bueno, ahí estaba, los autores del changómetro, ¿no? Que es una buena referencia para saber dónde estamos parados en lo que hace a precios. Nicole Pisani Claro, economista de FADA, dialogando con Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y toda la tecnología que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, venimos hablando sobre el tema de las redes sociales y todas las novedades que hay. Y bueno, a poco de andar, la última red social que se lanzó, ya hay algunas novedades interesantes, ¿no? Sí, la semana pasada estuvimos hablando de Threads, que es esta nueva red social clon de Twitter, pero hecho por Facebook, por Meta. Bueno, sorprendió la semana pasada los números que estaba teniendo, con una cantidad superando los 100 millones de usuarios en menos de una semana. Y nosotros hablábamos el miércoles pasado acerca de que eso podía tener mucho que ver con el arrastre de tener la aplicación integrada en Instagram, y que la gran composición de los usuarios eran usuarios que no eran típicos de Twitter, sino que eran usuarios de Instagram que se llegaba muy fácil a la aplicación. Todo especulativo, ¿no? Porque es muy difícil poder hacer un análisis en tan pocos días y con tan poca información, porque no es que Meta hizo pública la información. Pero ahora tenemos unos datos más precisos. Recordemos que el miércoles pasado, en una semana, había llegado a 100 millones de usuarios. En estos últimos 7 días, lo que sucedió es que los usuarios activos por día, o sea, la cantidad de personas que ingresaron en promedio por día, pasó de 49 millones a 23 millones. Básicamente eso está marcando quizás unos números más realistas, de que inicialmente se generó una expectativa muy alta. Hubo muchas personas que ingresaron simplemente porque tenían el acceso a través de Instagram, otras personas que pensaron que iban a encontrar en Threads una verdadera alternativa a Twitter, y que no la hallaron, evidentemente, porque Threads no es Twitter. Sin embargo, Mark Zuckerberg dice que él está optimista, que la caída era esperada, y que el enfoque actual para ellos es crear una comunidad alrededor de esta plataforma, y que esta especie de curva inicial era esperada por ellos. Así que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con Threads. Bueno, en una semana
se podría decir, con atraso grueso que ha caído a la mitad de cantidad de usuarios. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas y meses. Hoy por la tarde fue noticia, Rodri, el tema de la caída de WhatsApp, que bueno, es cada vez más utilizado, sobre todo para el mundo laboral. ¿Se sabe algo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Generalmente lo que pasa con este tipo de caídas es que las empresas no dan ningún tipo de confirmación oficial. Lo más oficial que existe es un comentario que hicieron desde Meta, justamente la empresa de Mark Zuckerberg, que es la dueña de todo este conglomerado de redes sociales, diciendo que habían tenido un tipo de problema de conectividad. Recordemos que la última gran caída fue hace un año aproximadamente, fue en octubre del año pasado, que terminaban especulando con que podría haber sido un error humano, pero bueno, precisiones no hay. Lo que sabemos es que Meta tiene el hábito de dejar a los usuarios sin WhatsApp, y nos queda siempre rodando la pregunta, que lo dijimos en alguna ocasión, es ¿por qué es tan difícil poder utilizar plataformas alternativas a WhatsApp? Que hay muy buenas plataformas. Desde acá nosotros lo que recomendamos es una plataforma que se llama Signal, que es una plataforma que realmente es de código abierto, que tiene servidores descentralizados, entonces es mucho más difícil que se pueda caer de esta manera. Creo que es una de las pocas cosas con las que coincidimos con Elon Musk, porque él la recomendó hace un par de años, cuando estaba también peleándose con la gente de Twitter, antes de comprarlo, evidentemente. Signal es muy interesante, pero lo que no tiene es la masa crítica de usuarios. Entonces uno tiene que seguir utilizando WhatsApp. Claro, para poder estar conectado con la gente con la que uno exactamente. Pero yo voy a proponer, entre los que estén escuchando el programa, que le den una oportunidad a Signal, a ver si, bien, habrá que probarla. Cabe la posibilidad. Así Rodrigo, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Y ya lo tenemos en línea al amigo Juan Andrés Paulenko. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, se va calentando el ambiente con las elecciones, por supuesto. Vamos a empezar por lo que está pasando en el mundo de la cámpora y una de sus principales referentes, porque sabemos que para el paladar Juan de la Cámpora, ellos preferirían en la interna votar a Grabois, por lo menos algunos, pero sin embargo, bueno, la jefa impuso a Massa, ¿no? Tal cual, incluso es más, hubo algún comentario en off de Mayra Mendoza diciendo yo lo voy a votar a Grabois. Ahora, la llamaron por teléfono automáticamente, y Mayra Mendoza en el día de ayer armó un acto con la presencia de Sergio Massa inaugurando la ciudad de los deportes, un hermoso polideportivo en San Francisco Solano, y acá está el dato. Ella mandó un mensaje a intendentes peronistas que apuntaban a municipalizar la elección, entonces entiende con boleta corta, para alambrar sus territorios y blindarlo. ¿Qué dijo? No hay proyecto local sin proyecto nacional. Bueno, pues son soldados de Cristina, indudablemente. El que no le está pasando bien en el conurbano es Javier Milei, ¿no, Juan? Exactamente, está luego de aquellas dos denuncias de Juan Carlos Bloomberg y también de otros dirigentes que se bajaron del colectivo Milei. Ahora estamos recogiendo denuncias de la gente del Partido Demócrata de San Martín, por ejemplo Julio Suárez, que se bajó. Otro caso para analizar es en Avellaneda, donde Daniel García, que era el defensor del pueblo de Avellaneda, candidato a intendente él, también se baja del colectivo, y también se están dando los casos desenganchados de Ezeiza, Lanús y Quilmes. Y vamos a poner la lupa en un caso con denuncia. Chapu Martínez, dirigente de La Libertad Avanza, denunció de que Ariel Diwan aparentemente habría puesto $200.000 por la candidatura a intendente en Morón, la cual fue ratificada. Bueno, qué ganas de tirar la plata, ¿no? Habrá que ver. Sí, bien. La verdad que ahí vas a salir tercero seguro. Y sí. La coalición cívica, Juan, ¿en qué anda? Bueno, ahí el doctor Alejandro Zamorano, como María Luisa Tejada, candidata a concejal,
en rueda de prensa declararon de que están pidiendo que el SAME llegue a La Matanza. Presentaron denuncias de que si llega una ambulancia en Virrey del Pino puede tardar 2 horas para socorrer a un paciente. Sí, es tremenda la situación, no solo en el conurbano, ¿no? También en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el sur, con la demora en la atención, a pesar de que el SAME en general anda muy bien, pero sí hay zonas del conurbano que realmente están muy abandonadas. Para el cierre, ¿hay una pastillita más sobre Morón, Juan? 2 líneas te robo. Rodríguez Larreta estuvo ayer en Morón, más precisamente en el Palomar, acompañado por Leandro Ugartemendía, Vasco el Hombre, candidato a intendente. Complicado para hacer los jingles. En Palomar vamos a reabrir el aeropuerto. Chic. Bueno. Sí, Rodríguez Larreta, claro, ese era el caballito de batalla del macrismo en su momento. Habrá que ver si vuelven al poder. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Muy buena semana para vos y la audiencia. Adiós. Ahí estaba Juan Andrés Paulenco, toda la información de la provincia de Buenos Aires. El dólar blue hoy llegó a 527 pesos. Si eso no es devaluación, la devaluación ¿dónde está? Y el FMI está presionando para que también el dólar oficial suba, ¿no? Que el gobierno finalmente admita que hay una depreciación y que tiene que aplicarla. Veremos qué ocurre en la negociación en Washington. Gracias por haber estado allí del otro lado, como siempre. Nos reencontramos el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.